Hola amigo, en el mensaje de hoy hablaremos de Jesús como Salvador. Pero escucha, muchas personas no tienen idea de la extensión de lo que eso significa. Nuestra definición, nuestra idea sobre Jesús como Salvador, para la mayoría significa esto, pero para Dios significa esto. Él tiene mucho que decir al respecto y hay muchísimo incluido en la salvación. Hablaremos de algunas cosas y te garantizo que varias te sorprenderán. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Señor, nos preparamos para estudiar tu palabra hoy y aquietamos nuestros corazones y te pedimos que nos contengas a todos a solas contigo y hables a nuestros corazones desde tu palabra hoy. Señor, danos lo que las Escrituras declaran, un espíritu de sabiduría e iluminación. Haz que los ojos de nuestro corazón vean y los oídos de nuestro corazón oigan. Haznos comprender, Padre, es nuestra intención recibir y actuar de acuerdo con lo que oigamos hoy y lo que aprendamos. Oramos para que en todas las cosas Jesús sea glorificado. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a pasar la mayoría del tiempo en Lucas capítulo 7 y Lucas capítulo 8. Si tienen una Biblia, marquen estos capítulos. Hoy les voy a hablar de Jesús el Salvador. En particular, quiero hablarles de 4 aspectos de la salvación, 4 cosas que Jesús provee como Salvador. Quiero leer un par de versículos, estarán familiarizados con ellos. Para comenzar, en Romanos 10, versículo 9, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La palabra griega traducida como salvo es sozo. Es la palabra usada en todo el Nuevo Testamento para la salvación. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sozo. Pero Dios usa la palabra en una aplicación mucho más amplia que la mayoría de los cristianos. La idea de Dios de la salvación y de quién es Jesús como Salvador es mucho más amplia de lo que la mayoría cree. Había una mujer que le dio a su esposo un martillo de acabado por Navidad. Él dijo, gracias cariño, usaré esto para proyectos caseros, esto es genial. Lo puso en el cajón de la cocina que tenía otras cosas como alicates y una llave inglesa. Casi todo el mundo tiene un cajón de cocina para estos artefactos. Como a la semana él trabajaba en un proyecto y necesita un destornillador. Fue al cajón y no había destornillador. Su esposa estaba al otro lado de la casa. Y claro, ¿qué hacemos? No caminamos hasta el otro lado de la casa. Cariño, ¿dónde está el destornillador? En el cajón de la cocina. No está. Sí, ahí está. No está, ya lo busqué ahí. Hazlo de nuevo. No está en el cajón. Sí está, te lo mostraré. Ella baja, abre el cajón, saca el martillo de acabado y lo pone en su mano. Y él dijo, oye, ¿esto es una broma? Ella dijo, no. Tomó la cabeza del martillo, lo giró y el martillo se zafó, estaba hueco. Ella lo sacudió, había un destornillador con cabezas reversibles de cruz y una plana. Él dijo, wow. Ella dijo, no es todo. Metió la mano y sacó una cinta métrica retráctil. Él dijo, wow, ella no es todo. Desenroscó la tapa y pulsó un botón, era una linterna. Él dijo, no tenía idea de que hacía todas esas cosas. Eso pasa con la salvación. Es más de lo que la mayoría cree. Hace años estaba hablando en una conferencia y el anfitrión y algunos otros chicos me invitaron a cenar. Francamente, era un restaurante mucho más elegante de lo que yo acostumbraba. Me desconcertó un poco, pero pensé, bueno, adelante.
y pedí algo, creo que era pollo, arroz y verduras, y lo estaba esperando. El anfitrión dijo, ¿quieres ir a la barra de ensaladas? Yo dije, ya ordené el pollo, y dijo, esa barra está incluida. Le dije, ¿en serio? Sí, iré. Y comí mucha más ensalada de la que debí. Era una hermosa barra de ensaladas, comí eso y trajeron el plato principal y era hermoso. Luego el anfitrión dijo, ¿qué quieres de postre? Dije, bueno, estoy lleno. Dijo, está incluido. Le dije, creo que puedo hacer espacio. Él dijo, ¿quieres una taza de café o té? Le dije, no me lo digas, está incluido. Dijo, sí, está incluido. Y tomé una rica taza de té con el postre. Estaba todo incluido. Vamos a ver en Lucas capítulo 7 y Lucas capítulo 8 para saber lo que está incluido en la salvación, para ver lo que nuestro Salvador provee. La historia comienza en Lucas capítulo 7. Jesús es invitado a la casa de un fariseo para comer. Él se llama Simón. Mientras Jesús está allí, una mujer aparece y la Escritura dice que era una pecadora, era conocida en eso. Debió de ser muy astuta para entrar en la casa, pero logró entrar. Fue y se puso detrás de Jesús y se echó a llorar. Comenzó a lavar sus pies con sus lágrimas. Los secó con sus cabellos, besó sus pies y tenía un frasco de alabastro con perfume precioso y ungió sus pies. Mientras tanto, Simón pensaba, si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta que lo toca, es una pecadora. Jesús lanza una parábola y luego dice esto, en el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban a la mesa comenzaron a decirse, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. La palabra salvar es nuestra palabra, sozo. Este es en general el contexto y la manera en que pensamos de la salvación tiene que ver con el perdón de los pecados y la restauración de la relación con Dios. Mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. De nuevo, es soso. Encontramos que se usa de la misma manera en Lucas capítulo 8. Jesús comparte la parábola del sembrador y luego la explica en el versículo 11. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Los que están al lado del camino son los que oyen. Luego el diablo viene y quita la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Soso. ¿Quién es el que no quiere que las personas crean y se salven? Es el diablo. Se usa aquí la palabra en el sentido de tener una relación correcta, restaurada con Dios por fe. Leí una historia hace años. Esto pasó a principios de 1900. Un tren pasaba por el medio oeste durante una tormenta de nieve. Y había una mujer con un bebé recién nacido. Era su primer viaje en tren, estaba nerviosa. El tren se detuvo, ella se para, tiene una conversación con un hombre. Él dice, oh, no, esta no es su parada, es la próxima, le avisaré. Ella dijo, ok, gracias, estoy algo nerviosa. En fin, casi enseguida el tren se para. Él dice, esta es su parada. Ella dijo, gracias, envolvió a su bebé y se bajó del tren. A los pocos minutos el tren se fue. 30 minutos después se paró de nuevo. El hombre se extrañó y le preguntó al conductor, ¿qué parada es esta? Ella dijo, bueno, es tal y tal. Él dijo, no puede ser, paramos ahí hace media hora. No, solo nos detuvimos hace media hora para arreglar algo. Y él dijo, oh no. Para cuando volvieron con la mujer y su bebé habían muerto congelados. Amigo, debes tener cuidado a quien escuchas. Jesús es el único que salva del pecado. Y es el único que puede llevarte a una relación correcta con Dios. Todos los demás caminos terminan en la muerte. Él es el único Salvador. Pero eso no es todo lo que Él hace como Salvador. Seguimos en Lucas, capítulo 8. La historia habla de Jesús y los discípulos en una barca, cruzan el mar frente a Galilea, llegan a la tierra de los Gadarenos. Cuando pisan la orilla, se encuentran con un hombre poseído por un demonio. La Biblia dice que tuvo demonios por mucho tiempo, vivía en las tumbas, no llevaba ropa, gritaba noche y día y se cortaba con piedras. Fue capturado, muchas veces lo encadenaban, pero él rompía las cadenas. Jesús expulsó a los demonios del hombre.
Y todos esos cerdos corrieron por un lugar escarpado y se ahogaron al mar. Ni los cerdos quieren demonios en ellos. Y los que alimentaban a los cerdos, retomamos la historia ahí, versículo 34, y cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo que pasó, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que pasó, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Soso es nuestra palabra para salvación. Estaba en su sano juicio. La salvación también incluye ser liberado de la influencia demoníaca y la opresión que viene en contra de tu mente. Tener una mente sana es parte del paquete de la salvación y está al alcance de todos. Los grandes versículos redentores acerca de Cristo en Isaías 53 dicen esto: ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Recuerdo a una señora. Era la primera vez que su amiga la llevó a la iglesia y se sentó aquí. Y estaba casi catatónica. Tenía una depresión muy severa y tomaba medicamentos. El doctor dijo, no hay remedio, estará así toda su vida. Y ya no podía funcionar como esposa, ya no podía cuidar de sus hijos. La amiga le dijo al esposo, oye, ¿puedo llevarla a la iglesia? Él dijo, sí, claro, no se pierde nada. Sí, la trajo, fui a hablar con ella porque conocía a quien la trajo. Era como si estuviera muerta en vida. Apenas me respondió, era patético. Era lamentable. La trajo cada semana y se sentaba ahí cada semana. La semana 3, la 4, la 5, creo que fue por la semana 6. De repente ella estaba ahí y su mente sana volvió a ella. Sus ojos se iluminaron y miró alrededor. Se volvió completamente normal en su mente, dejó todo medicamento, su esposo estaba eufórico de recuperar a su esposa, sus hijos recuperaron a su madre, ella se volvió un completo dínamo de oración en la iglesia. Siempre que teníamos casos difíciles o personas con problemas, la acercábamos porque ella sabía lo que Dios podía hacer. Cambió toda su vida, su mente sana volvió a ella. Sé que hay algunas personas que me escuchan aquí. Estás atormentado en tu mente por pensamientos oscuros todo el tiempo. Te tengo buenas noticias. La salvación que Jesucristo compró incluye paz para tu mente. Incluye paz para tu mente. Saben, la historia no ha terminado. Leemos en Lucas capítulo 8, versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se moría. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y ninguno la había curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los otros, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí. Cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. La frase te ha salvado es una sola palabra griega. ¿Adivina cuál? Soso. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Ser salvo también abarca la sanidad para el cuerpo. Ella fue sanada físicamente y Jesús lo llamó salvación. Escucha, amigo, el perdón y una relación restaurada con Dios es lo que la salvación hace por nuestro espíritu. La paz es lo que la salvación hace por nuestras mentes y la sanidad es lo que la salvación hace por nuestros cuerpos.
Todos conocemos la historia de Hechos capítulo 3. Hay un hombre se acuesta diariamente en la puerta hermosa del templo, está paralizado y se cura. Bueno, Pedro y Juan son arrestados por eso. Al día siguiente son llamados ante el Sanedrín y estando ahí el sumo sacerdote y todos los ancianos hacen esta pregunta. De hecho, no era una pregunta. Demandaron, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? La respuesta de Pedro en Hechos 4:9, puesto que hoy se nos interroga por un beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste fue sanado? Soso. Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Versículo 12. Y no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Soso. Ahora, el tema de discusión era la sanidad del hombre. El perdón no era el contexto. Aunque eso es cierto, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual seamos salvos, en el sentido de que somos perdonados y seamos restaurados a una relación con Dios. Ninguno, solo el nombre de Jesús, pero de eso no hablaban. Ellos hablaban de la curación del hombre. Amigo, hay poder sanador en el nombre de Jesús. Alguien dirá, ¿y por qué no vemos más de eso? Escuchen, todos los aspectos de la salvación son dones de la gracia de Dios que se reciben por fe. Por gracia son salvos a través de la fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los aspectos de la salvación que tocan nuestras mentes y nuestros cuerpos se predican tan poco que me sorprende que veamos los resultados que hay. Por ejemplo, la historia de Hechos capítulo 3 y 4. La hemos oído muchas veces. Se predican miles y decenas de miles de sermones. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Invoca el nombre de Jesús y sé salvo. Absolutamente. Estoy 100% de acuerdo. No hay perdón en ningún otro nombre. No puede ser restaurado a Dios con ningún otro nombre. Pero ese ni siquiera era el contexto. Aunque eso es absolutamente cierto. Escuchamos miles de sermones predicados sobre el perdón de Dios, su gracia y la restauración a Dios. Desde esos versículos podríamos escuchar un sermón predicado en el contexto real de la historia que tenía que ver con la sanidad como parte de la salvación. Me sorprende que veamos tantos resultados por lo poco que se predica. La verdad es que lo único que algunas personas han oído predicar sobre sanidad es mejor aléjate de esas personas. Ten cuidado con esos. Dios no siempre lo hace en lugar de solo decir lo que la palabra de Dios dice. ¿Saben algo? No puedo ser usado para revelar a Dios. Intentar explicar todo al mismo tiempo. Soy llamado a predicar el Evangelio. Dios luego hace su parte. Que yo intente defender a Dios es como si un ratón intentara defender un tanque de guerra. No necesita que lo defiendan. Solo necesitamos declarar su palabra. Incluso esta mujer de nuestra historia. Los otros escritores de los evangelios dicen que después de que escuchó de Jesús, vino a ser sanada. ¿Qué escuchó? ¿Oyó hablar de este hombre, Jesús de Nazaret, que era un sanador? Era un hacedor de milagros. Él es el Mesías. Cuando ella tomó el borde de su manto, Jesús dijo, hija, tu fe te ha sanado. No fue un acto soberano de Dios. Jesús dijo, tu fe te ha salvado. De hecho, al principio leemos que Jesús ni siquiera sabía quién lo tocó. Dijo, ¿quién me tocó? Pedro dijo, Jesús, todos te han tocado. Una versión dice, docenas de personas te han tocado. Jesús dijo, no. Esto es diferente. Sentí que el poder salía de mí. ¿Qué tipo de poder? Poder curativo. Hechos 10:38, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Algunas personas lo tocaron por curiosidad. A lo mejor pasa algo. Algunas personas lo tocaron con la esperanza de que algo pasara. Algunas personas las empujaron a él en el gentío y chocaron con él sin quererlo, pero una persona lo tocó con un toque de fe. De nuevo, si lees la historia en los otros evangelios, cuando dice que se dijo a sí misma, y en el idioma griego, está en una forma repetitiva, es una forma continua. Ella dijo y siguió diciéndose, si toco su manto,
seré sanada. Si toco su manto, seré sanada. Si toco su manto, seré sanada. Si toco su manto, lo repitió una y otra vez. Si toco su manto, seré sanada. Ella llegó ahí y tomó el borde de su manto. Es la parte más difícil de tocar. Hay una multitud que literalmente en griego está casi asfixiándolo. Ella se puso de rodillas en su condición debilitada y se arrastró entre la multitud. No fue un toque ligero. De nuevo, en idioma griego dice que ella tomó ávidamente el borde de su manto. ¿Saben? Eso no era exclusivo de ella. Vean este versículo, Marcos capítulo 6, versículo 56. La primera palabra es donde quiera, digan donde quiera. Es decir, en todas partes, donde quiera que entraba, a donde fuera, en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. No solo esta mujer con el flujo de sangre, sino donde quiera que Jesús iba, en las aldeas, ciudades o campos, la gente rogaba solo tocar el borde o la orilla de su manto. ¿Por qué? ¿Y por qué ella se esforzó tanto en hacer eso? Les diré por qué. El último profeta que habló antes de la venida de Juan el Bautista fue Malaquías. Las últimas palabras registradas en las escrituras judías fueron una profecía de Malaquías sobre el Mesías, y cada judío conocía esta profecía de memoria. Malaquías 4:2 dice esto: pero a ustedes, los que temen mi nombre, el sol de justicia, un término para el Mesías, se levantará con sanidad en sus alas. La palabra alas es una palabra hebrea común traducida como el borde de un manto. Una y otra vez en las Escrituras. Un ejemplo, Primera de Samuel 15:27 dice: cuando Samuel se iba, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su manto. Por eso esa mujer seguía diciendo una y otra vez: si solo toco su manto, seré sanada. Si solo toco su manto, por eso tocó el borde de su manto. Y por eso las multitudes rogaban por solo tocar el borde de su manto, porque las Escrituras, la promesa de Dios, decían: cuando venga el Mesías habrá sanidad en el borde de su manto. Actuaban de acuerdo con una promesa. Ella se había aferrado a una promesa, y amigo, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. La historia continúa en el versículo 49. Estaba hablando aún y vino uno de casa de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Adivina la palabra: soso. No temas, solo cree y ella será salva. Ha muerto. Versículo 52. Lloraban y se lamentaban por ella, pero él dijo: no lloren, no está muerta, duerme. Se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Todavía oímos en raras ocasiones un informe de alguien que resucitó. Todas las cosas son posibles para Dios. Tengo un amigo que pastorea una iglesia en Hemet, California, no muy lejos de aquí. Lo conocí hace 44 o 45 años, justo después de que el evento pasara. Su hijo murió en un accidente. Llegaron los paramédicos y él se acercó a su hijo y oró. No dejaba que los paramédicos se lo llevaran. Dijeron: Señor, él se ha ido. No tuvo latidos y no tuvo pulso por 20 minutos. Volvió a la vida. Su hijo tiene más de 50 y tuvo hijos. Él tiene una de las historias más asombrosas del cielo que jamás hayas escuchado. Y de nuevo, oímos rara vez historias de cosas así, pero pienso que esta historia revela más que eso. Revela el gran final de nuestra salvación, que al final seremos rescatados de la muerte misma a través de la resurrección. Escuchen, sí, si Jesús tarda, van a morir.
Cada uno de nosotros dejaremos estos cuerpos en la muerte. Si Jesús tarda, no hay cómo evitarlo. Es algo que pasará, la muerte física. Jesús, de hecho, dijo que ella dormía. Dijo lo mismo de Lázaro cuando llevaba muerto 4 días. El apóstol Pablo usó la misma metáfora cuando habló una y otra vez sobre los creyentes que habían muerto en el Señor. Decía, durmieron en Cristo. No significa que entres en un sueño del alma y no haya conciencia en ti. No, amigo, cuando mueres, despiertas en un lugar de inmediato y estás muy consciente. Jesús dijo del hombre rico que murió de inmediato, estaba en el infierno, y él alzó sus ojos en tormento. Vio a Abraham de lejos, el seno de Abraham, y dijo, Padre Abraham, estoy atormentado en esta llama. Era muy consciente de dónde estaba. El apóstol Pablo dijo que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, y partir y estar con Cristo es mucho mejor. He perdido muchos amigos en los últimos años. La verdad es que sentí que teníamos asuntos pendientes, había aventuras inconclusas. De vez en cuando derramo una lágrima pensando en mis amigos que se han ido. Pero también me regocijo porque sé que la mayor parte de mis aventuras con ellos está por venir. Voy a verlos de nuevo. Absolutamente, voy a verlos de nuevo. No vamos a estar limitados en la forma en la que estamos en esta vida terrenal. Gracias a Dios habrá una resurrección. Un día la trompeta sonará. El Señor descenderá del cielo con un grito y dirá, levántate. En un momento, en solo un parpadeo, los muertos serán resucitados incorruptibles y los que permanezcan serán cambiados y serán arrebatados para encontrarse con el Señor en las nubes. Todas esas cosas, toda esa salvación, todos sus matices y colores, el perdón de los pecados y la restauración de una relación con Dios es la salvación. La paz para mi mente, salvación. La sanidad física está incluida en la salvación y por último, una resurrección y entrar en una nueva eternidad con cuerpos glorificados como su cuerpo glorioso y entrar en algo tan glorioso y tan majestuoso que la verborrea terrenal ni sueña la maravilla y la gloria de ello. Eso nos espera, amigo, esa es la salvación. Amigo, por mi parte estoy muy agradecido por todo lo que la salvación incluye. Estoy agradecido con Dios por todos los beneficios terrenales que están incluidos en la salvación. Como el salmista dijo, bendice al Señor, alma mía, y todo lo que hay en mí, bendice su santo nombre. Bendice al Señor y no olvides todos sus beneficios, quien perdona todas sus enfermedades, o perdona tus pecados, o sana todas tus enfermedades. Estoy agradecido por eso, pero ¿sabes qué? Estoy aún más agradecido de que la gran mejoría que está por venir es cuando parta de esta vida y pueda ver a mi Salvador cara a cara y pueda disfrutar de las glorias del mundo venidero. Ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido en corazón de hombre las cosas que el Señor ha preparado para los que le aman. Si nunca has hecho de Jesús el Señor de tu vida, amigo, esta vida terrenal es breve. Solo estamos aquí un momento. Necesitas hacer las paces con Dios. Hazlo hoy. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley.